Buenos días. Hoy vamos a compartir entonces escucha para comprender la medicina tradicional china. Muchas gracias por aprender con acupuntura emocional. Recuerda que todos los cambios comienzan con tu propio trabajo, mucha fuerza y compromiso para seguir avanzando. Con cariño, Escuela de Avanzada de Jade. Hoy entonces vamos a compartir el yin y el yang. Tanto las teorías del yin y el yang como el de los 5 elementos son dos puntos de vista naturales que datan de la antigua China. Son formas mucho más simples de ver y observar y darle nombre a lo que está ocurriendo en el entorno y lo que está ocurriendo al cuerpo. Estos reflejan el materialismo y una dialéctica simple y han desempeñado un papel activo en el desarrollo de las ciencias naturales en este caso, las ciencias de los países asiáticos o de China. Los antiguos médicos aplicaron estas dos teorías, el yin y el yang, y la de los 5 elementos, ejerciendo una importante influencia sobre la formación y el desarrollo de un sistema teórico de la medicina tradicional china, guiado hasta la fecha por la práctica clínica. Es decir, estos dos conceptos son la base para comprender la medicina tradicional china, y aunque sean básicos, créanme que requieren mucha comprensión. Entonces, la teoría del yin y el yang sostiene que todo fenómeno, toda cosa que ocurre en el universo, estamos pensando también universo, la palabra universo es como también llamar el entorno como si fuera el universo, conlleva dos aspectos opuestos, siempre para ellos. El yin y el yang son completamente opuestos pero necesarios, los cuales se hallan a la vez en contradicción, en interdependencia. Ese es un concepto que nos cuesta mucho como asimilar, que el yin y el yang se necesita, son mucha contradicción, pero se necesita el uno y el otro. Y la relación entre el yin y yang es la ley universal del mundo material, principio y razón de la existencia de millones de cosas y la causa de la aparición y desaparición de toda cosa. Se componen principalmente por principios de oposición. El yin y el yang son opuestos, interdependencia, a veces el yang requiere al el yin requiere al yang, de crecimiento, a veces crece el yin y produce algo, crece el yang y produce algo, y de crecimiento e intertransformación del yin y el yang. Estas relaciones entre yin y yang son ampliamente usadas en la medicina tradicional china para explicar la fisiología y la patología del cuerpo y sirven de guía para los diagnósticos y tratamiento en la parte clínica. Es una forma básica y mucho más simple de comprender lo que le ocurre al cuerpo. Hay que pensar que 5.000 años atrás nuestros ancestros observaron y clasificaron lo que estaban observando. Entonces el yin y el yang es una forma básica, no se complejizaron, no buscaron teorías complejas, sino que lo más básico, lo yin y lo yang. Ahora, cuando hablamos de oposición entre el yin y el yang, también generaliza la contradicción y lucha entre dos fuerzas opuestas dentro de una cosa o de un fenómeno para mantener el equilibrio de este. A veces requiero el yin, otras veces requiero el yang y así voy haciendo el equilibrio. Los antiguos usaban el agua, el fuego para simbolizar las propiedades básicas del yin y el yang. Es decir, la propiedad básica del yin son similares a las de agua. También el yin se habla mucho como de esta parte femenina o también de lo que ocurre en la noche, como la frialdad, la oscuridad, la tendencia a fluir hacia abajo, mientras que las propiedades básicas del yang son similares a las que del fuego o también a las que ocurre durante el día, como el calor, el brillo, la tendencia hacia arriba. De estos se puede inferir por analogía que cualquier cosa que tenga de carácter de quietud, frialdad, inferioridad, dirección hacia abajo, interioridad, dirección hacia adentro, oscuridad, astenia, inhibición, lentitud, sustancia, pertenecen al yin. Mientras que todas las cosas que tengan características de movimiento, calor, superioridad, dirección hacia arriba, exterior, dirección hacia afuera, brillo, vitalidad, excitación, rapidez, insustancialidad, pertenecen al yang. Ya que la naturaleza de una cosa existe solo por comparación de la naturaleza yin-yang, y además esa cosa puede dividirse infinitamente. De ningún modo es absoluta, sino relativa. Bajo ciertas circunstancias, las dos fuerzas opuestas de una cosa pueden cambiar del modo que la naturaleza yin-yang de una cosa
también cambia. Así pues existen estados en que el yin está dentro del yin y el yang está dentro del yang. El yin está dentro del yang y el yang está dentro del yin. Este concepto concuerda con la realidad objetiva. Los tejidos, los órganos del cuerpo pueden pertenecer ya sea a yin, ya sea a yang, de acuerdo a su posición y a su función relativa. Tomando el cuerpo como un todo, la superficie corporal y las cuatro extremidades, por hallarse en el exterior del cuerpo, pertenecen al yang, mientras que los órganos sanfu, los órganos internos, por hallarse en el interior, pertenecen al yin. Considerando la superficie corporal y las extremidades un modo particular, la espalda pertenecen al yang, el tórax, el abdomen pertenecen al yin. La parte superior de la cintura pertenece al yang, la parte inferior pertenece al yin. La cara externa de las cuatro extremidades son yang, la cara interna son yin. Los canales que corren por la cara interna y de las extremidades son yin, y los que corren en la cara externa son yang. Cuando se habla de los órganos Sanfu, los órganos Fu, cuya función principal es transformar y digerir los alimentos, son la naturaleza Yang, mientras que los órganos Sang, cuya función es almacenar la esencia y la energía vital, son de naturaleza Yin. Cada uno de los órganos Sanfu puede a su vez contener un Yin y Yang, así que habla de Yin y Yang del riñón, Yin y Yang del estómago, etc. En resumen, lo importante, cuán complicados sean los tejidos, las estructuras del cuerpo humano, así como sus actividades funcionales, lo cierto es que todos pueden ser generalizados y explicados con la relación yin-yang. Por eso es súper importante comprender que no todo aquí es fijo, sino que también va a ir variando y va a estar dispuesto al cambio yin y yang. La relación de interdependencia entre yin y yang significa que cada uno de los dos aspectos es una condición para la existencia del otro y que ninguno de ellos puede existir aislado. Es decir, no es que sea un órgano solito yin, sino que puede ser yin, pero comportarse con características yang. Por ejemplo, si un día no habría noche, sin excitación no habría inhibición. O sea, es necesario el día para que en la noche descansemos o necesitamos la noche para estar activos en el día. De esto se puede ver que yin y yang se encuentran a la vez en oposición e intergeneración e interdependencia. La existencia de uno depende del otro y al mismo tiempo se opone el uno al otro en una entidad única. El cambio y el movimiento de una cosa se deben no solamente a la oposición o al conflicto entre yin y yang, sino también a su relación de interdependencia y de apoyo mutuo. No se nos puede olvidar que muchas veces requerimos el yin, ser amorosos, tiernos, cariñosos, silenciosos, para entrar en una situación yang que es de mucha discusión. O también requerimos ser muy yang, gritones, solicitando lo que queremos para que el otro se active y pase de su yin a su yang y reaccione, ¿ya? A veces, como lo que digo yo, las mujeres necesitamos el yang para tirar nuestro hogar para adelante. O sea, si no nos imponemos, si no trabajamos con fuerza, si no tenemos esa energía y somos mamás solteras o vivimos solas, requerimos esa energía. Mientras que un hombre a veces necesita el yin, ser amoroso, tierno, cariñoso para conquistar a una mujer que sea yang. Esa es un poco la visión del yin y el yang. Ahora, la relación de interdependencia entre el yin y el yang significa que cada uno de los dos aspectos en condición para la existencia del otro y que ninguno de ellos puede existir aislado. Por ejemplo, de esto se puede ver que el yin y el yang se encuentran a la vez en oposición, en intergeneración e interdependencia. La existencia del uno depende del otro y al mismo tiempo se opone el uno al otro en una entidad única. El cambio en movimiento de una cosa se debe no solamente a la oposición o al conflicto entre yin y yang, sino también a su relación de interdependencia y apoyo mutuo. En las actividades fisiológicas, las transformaciones de las sustancias en función viceversa verifica la teoría de las relaciones de interdependencia entre yin y yang. Las sustancias pertenecen a las sustancias y es también que la fuerza motriz que producen las sustancias. Solo cuando hay suficientes nutrientes se encuentran en equilibrio las actividades funcionales de los órganos Sanfu y únicamente en este caso estas son capaces de promover y
y producir sustancias nutrientes. La coordinación y el equilibrio entre sustancia y función son la garantía vital de las actividades fisiológicas. En el Nai Yin dice, Yin se instala en el interior como la base material del Yang, mientras que el Yang pertenece al exterior como una manifestación de la función Yin. Naturaleza Yin y Yang de una cosa también cambian. Así pues existen estados en que el Yin está dentro del Yin y el Yang dentro del Yang, el Yin dentro del Yang y el Yang dentro del Yin. Este concepto cuenta con la realidad objetiva. Los tejidos, órganos del cuerpo pueden pertenecer ya sea a yin, ya sean yang, y de acuerdo a su posición, a su función relativa. Tomando el cuerpo como un todo, la superficie corporal, las cuatro extremidades, por hallarse en el exterior del cuerpo, pertenecen al yang, mientras que los órganos Sanfu, por hallarse en el interior, pertenecen al yin. Considerando la superficie corporal y las extremidades de modo particular, la espalda pertenece al yang, y el tórax y el abdomen pertenecen al yin. La parte superior de la cintura pertenecen al yang y la parte inferior pertenece al yin. Entonces tenemos que la relación de crecimiento y de intertransformación entre yin y yang implican perder o debilitar. Crecer implica ganar o reforzar. Estos dos aspectos de yin y yang dentro de una cosa no son estáticos, sino siempre son dinámicos y permanentes. Claro, si bien es cierto, hay órganos que no van a ser clasificados yin, si bien es cierto, en su exterior va a ser yin, pero en su funcionamiento puede que sea yang. Pero también en algún momento se puede colocar yin si se debilita. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, dice que el crecimiento del yin conduce al crecimiento del yang y el decrecimiento del yang conduce al crecimiento del yin y a la inversa. Las actividades funcionales del cuerpo requieren una cierta cantidad de nutrientes, ejemplificando así el proceso de decrecimiento del yin y el crecimiento del yang, mientras que la formación y el almacenamiento de sustancias nutritivas dependen de las actividades funcionales y debilitan la energía funcional, produciendo un aumento del yin y un decrecimiento del yang. Por este mutuo crecimiento es importante que se mantenga en una posición de equilibrio absoluto. En condiciones normales se mantiene un balance relativo, en condiciones anormales predomina el yin o el yang. En este mutuo decrecimiento o crecimiento es imposible que se mantenga una posición equilibrada absoluta. En condiciones normales se mantiene el balance relativo, en condiciones anormales ya sea va a predominar el yin o el yang. En el proceso de decrecimiento o crecimiento mutuo, cuando hay una manifestación de pérdida del balance relativa entre yin y yang, y además existe una incapacidad para corregir dicho desequilibrio, surgirá el predominio del yin o el yang. Este es el factor causante de la enfermedad. Por eso aquí en la fisiología o en la terminología de la medicina tradicional china aparecen muchas deficiencias de yin, de yang, porque es el término más básico con el cual yo represento este desequilibrio. Por ejemplo, la predominancia del yin consume el yang. Una debilidad del yang produce un predominio del yin y en cualquiera de estos casos se origina un síndrome de frío. Por otro lado, la preponderancia del yang consume el yin. La debilidad del yin propicia el predominio del yang y en ambos casos se origina el síndrome de calor. Sin embargo, los síndromes de calor o frío debido a la preponderancia de factores nocivos pertenecen al tipo Qi por exceso, mientras que los síndromes de frío o de calor debido a la disminución de la resistencia corporal general pertenecen al tipo Chu por deficiencia. Estos dos tipos de síndrome son diferentes de naturaleza y en consecuencia los principios para tratamientos también son diferentes. Por ejemplo, para síndromes de exceso se usa el método de dispersión y para los síndromes de deficiencia se usa el método de tonificación, ya que la enfermedad se debe al desequilibrio entre yin y yang. Todos los métodos de tratamiento deberían ir dirigidos a corregir dicho desequilibrio. En el tratamiento de acupuntura existen métodos de selección de puntos del lado derecho para tratar trastornos del lado izquierdo
y viceversa, o de selección de puntos de la parte interior del cuerpo para tratar trastornos de la parte superior y viceversa. Todos estos métodos se basan en un concepto que el cuerpo es un todo y un propósito de reajustar esta relación entre yin y yang, promover la circulación de la energía chi o ki o del chue, de la sangre. La intertransformación del yin y el yang significa que bajo ciertas circunstancias cada uno de los dos aspectos yin y yang dentro de una cosa se transforman por sí mismo en su opuesto. Por ejemplo, yin puede transformarse en yang, yang en yin. El que la transformación se pueda llevar a cabo dependiendo principalmente de que exista la posibilidad de cambio en la cosa misma. Además, son indispensables condiciones externas. ¿Ya? Siempre no se nos puede olvidar que este yin y yang también va a depender mucho de lo que esté ocurriendo afuera. Entonces, el desarrollo y el cambio de una cosa necesita un proceso, un lapso de tiempo y las condiciones externas para la intertransformación de las cosas también se perfeccionan gradualmente. Es aquí también donde nos hacen una gran invitación a recordar la gradualidad, los lapsos de tiempo y las intertransformaciones, porque esperamos siempre que frente a alguna enfermedad o a algún desequilibrio esto reaccione de forma rápida, pero se nos olvida que si observamos en la naturaleza no es rápido los cambios. El árbol no automáticamente pierde todas las hojas y genera las hojas verdes, eso se nos olvida. Entonces el yin y el yang también es una invitación a que volvamos a recordar qué es lo que le ocurre a nuestro cuerpo, y en este caso ocupando el concepto de yin y yang. Entonces, el desarrollo y el cambio de una cosa se necesita un proceso, un lapso de tiempo y una condición externa para la intertransformación de las cosas. También se perfeccionan gradualmente. Lo mismo ocurre con la intertransformación del yin y el yang. En el Nai Yin dice, después del movimiento debe haber quietud. Yang se transforma en yin y agrega, la generación de una cosa se debe a la transformación, la degeneración de una cosa se debe a la transformación. Esto quiere decir que cuando una cosa llega a un cierto límite es inevitable un cambio en dirección opuesta, o sea que un cambio cuantitativo conduce a un cambio cualitativo. La intertransformación del yin y el yang es la ley universal que gobierna el desarrollo y el cambio de las cosas. Por ejemplo, la primavera comienza con un calor cuando el frío del invierno no llega en su máximo. El fresco del otoño llega cuando el calor del verano toca su máximo. Lo mismo pasa con la transformación de la naturaleza de la enfermedad. Un enfermo que ha sufrido una crisis febril aguda después de la fiebre eleva continua presenta un descenso de la temperatura corporal, palidez, extremidades frías, pulso débil y filiforme. Esto indica que la enfermedad del paciente se ha transformado en yang a yin y el método de tratamiento varía de acuerdo a los cambios. Lo anterior es una breve introducción a la teoría yin-yang y su aplicación en la medicina china. En resumen, la relación de oposición, interdependencia, crecimiento, decrecimiento, intertransformación del yin y el yang puede ser resumida como la ley de la unidad de los contrarios. Estos cuatro relaciones no se hallan aisladas, sino que están en estrecha correlación, de influencia mutuamente, y cada una es la causa o efecto del otro en el desarrollo y el cambio de las cosas. Recordando entonces que el yin y el yang es un término muy básico para trabajar todos los cambios que ocurren en mi cuerpo o en mi entorno. Y este cambio también se lleva como ocurre en la naturaleza y como ocurre en nuestro cuerpo. Y ese es el constante equilibrio de la vida y de la salud, estar en yin, en yang. Ahora, cuando se produce un profundo decrecimiento de yin o de yang, es cuando se producen los desequilibrios.